Hola de nuevo. En esta cápsula vamos a hablar sobre qué herramientas pueden ser útiles para incorporar en nuestro equipo de desarrollo de esta idea de negocio y poder ser más eficaces y eficientes a la hora de trabajar. Por supuesto, la primera cuestión que vamos a plantear tiene que ver con inteligencia artificial. Si algo está revolucionando todos los sistemas de trabajo, tiene que ver con las herramientas que están siendo actualizadas y revolucionadas por los diferentes enfoques de la inteligencia artificial. Hay gente ahora mismo que nos está dando este tipo de mapas súper interesantes, donde nos están acercando cantidad de propuestas que ahora mismo podemos tener, tanto de temas de audio, de diseño de logotipos, de temas de productividad o de generación de contenidos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que una de las ideas para poder aplicar esto que decíamos en una cápsula anterior tenía que ver con dónde estamos haciendo las cosas exactamente igual que hace mucho tiempo. Entonces, si hay cosas que tienen que ver con algo que no está actualizado o que existen determinadas tareas o funciones o procesos que se hacen de forma repetitiva, bueno, todas estas cuestiones son cuestionables y revisables desde el punto de vista de cómo me podría ayudar una inteligencia artificial a mejorar, optimizar o rediseñar, redimensionar esta actividad que está haciendo de forma repetitiva, ¿no? En principio, para poder enfocar nuestra actividad creativa o humana a espacios mucho más interesantes que otros que podrían ser perfectamente desarrollados, bueno, de otra manera o por una tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, una de las primeras cuestiones súper sencillas y parece bastante obvio es irse a un repositorio de herramientas, ¿no? Entonces hay algunas páginas, hay muchas. A mí en concreto, a la que acudo suele ser esta de Alternative2, donde realmente nos conectan miles y miles de herramientas digitales, en donde a partir de una, como por ejemplo esta que estoy utilizando para esta presentación, que es Miro, si yo le pido que me dé alternativas, pues me va a dar cientos de posibilidades de herramientas que se dedican más o menos a lo mismo, ¿vale? En mi caso, que me dedico al desarrollo de proyectos en cultura, pues lo que hice para intentar ubicar cómo era el funcionamiento a nivel de herramientas dentro de mi organización, pues fue de alguna manera estructurar los pasos que damos a la hora de diseñar un proyecto, ¿vale? De tal manera que hay una primera parte que tiene que ver con el diseño, otra de planificación, de preproducción o de preparación de eso que estamos haciendo, una entrega, un momento de soporte de eso que se acaba de entregar, sea un evento, sea una formación, etcétera, y finalmente un cierre. Bueno, en relación a estas fases, lo que hice después fue intentar comprender cuáles eran las actividades de trabajo que hacemos dentro de estas diferentes fases, ¿no? Y desde aquí fue donde empecé a reflexionar sobre qué herramientas podrían ser útiles y qué características deberían tener para poder ayudarme en el desarrollo de mi actividad. Bueno, la primera parte de esa de ideación y codiseño, pues bueno, herramientas como Miro, que a mí me parece como increíble por todo lo que tiene. De hecho, a día de hoy ya incorpora herramientas de copiloto, ¿no? Donde puedo estar generando un torbellino de ideas, una generación de ideas masiva para ubicar pues no sé, propuestas para mejorar mi negocio en este ámbito. Y la verdad es que me va, como en ChatGPT, a dar un montón de posibilidades que yo luego puedo aprovechar y combinar con mis conocimientos y mis formas de funcionar internamente para esta idea. Bueno, para la parte de ideación, quiero decir, ¿no? Existen muchas herramientas colaborativas que tienen este formato de pizarra digital, ¿vale? Como en esto que estoy haciendo ahora mismo. Son espacios digitales, pizarras inmensas o infinitas, incluso, donde nosotros podemos no solamente estar generando ideas, sino que lo podemos hacer de forma colaborativa, con gente que está en otra parte del planeta y que puede ser muy activa en el diseño de lo que nosotros, sea lo que sea que estemos haciendo, ¿vale?
¿Qué es interesante de estas herramientas? Bueno, pues lo primero, que tengan integración con otras aplicaciones con las que estamos trabajando, que esté en la nube y que sea estable. Es decir, a día de hoy muchas de estas herramientas están suficientemente desarrolladas como para tener un mantenimiento adecuado y que sean apuestas interesantes para nuestras empresas, ¿no? Como os decía, vamos a hacer un ejercicio desde aquí. Salimos de este formato. Y desde este lateral le podemos pedir que nos haga una colección de ideas, ¿vale? Sobre ideas para mejorar el marketing de mi negocio. Entonces está sacando 4 ideas que ya directamente me las plantea como post-its. Realizar redes sociales de manera más efectiva, implementar estrategias de marketing de contenidos, realizar colaboraciones con influencers o bloggers, ofrecer promociones y descuentos para clientes. Bueno, pues ahora además estas ideas quiero que me las categorices, quiero que me hagas grupos con estas ideas, a ver qué me dices con esto, ¿no? Está probando los resultados y me dice, bueno, pues una tiene que ver con redes sociales y la otra no sé qué categoría poner. Bueno, si esto lo podemos llevar a otra dimensión de lo que estamos haciendo, pues la verdad es que nos va a ayudar un montón. Es bastante reciente estas posibilidades que nos ofrece esta herramienta. En general también nos vamos a encontrar otras que también las están incorporando. Bueno, otra de las ideas importantes cuando estoy trabajando con equipos tiene que ver con cómo nos coordinamos, ¿no? Y esto normalmente es un problema grande, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con equipos ajenos a los nuestros o estamos con personas que no necesariamente están dentro de nuestro ámbito directo de trabajo, ¿vale? Entonces, para mí existe como 2 ejes, ¿no?, donde nos podemos plantear. Uno tiene que ver con la seriedad de la comunicación que estamos haciendo y, por otro lado, el nivel de coordinación que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este mapa de coordinación, bueno, pues parecen obviedades, pero es que al final sucede un poco esto. Nosotros, como usamos todo el tema de mensajería, bueno, pues esto principalmente son para temas de avisos. Oye, que voy a llegar, que no voy a estar, o que tengo una circunstancia que sucede esto. Bueno, sería principalmente esta idea clásica de mensajería instantánea, ¿no? ¿Para qué? Evitar todos estos grupos de WhatsApp donde hay 10.000 millones de mensajes cada vez que entras, ¿no? Claro, para eso existen determinadas aplicaciones, en este caso, por ejemplo, Telegram, que tienen como una serie de power-ups mucho más interesantes y que nos permiten darle determinadas potencialidades. Por ejemplo, votaciones, encuestas, cosas de este estilo, que realmente facilitan bastante la relación dentro de esos temas de grupos, ¿no? Claro, cuando ya lo que estamos buscando es un tema de conversar y de desarrollar un tema, a lo mejor lo que tenemos que buscar son herramientas que nos permitan hacer una conversación que sea contextual, es decir, sobre un tema en concreto, y que además pueden ser asíncronas, porque no todo el mundo tiene ni el mismo horario, ni está con esa tarea al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con esta idea de que las conversaciones estén conectadas con una discusión en concreto y que puedan ser atendidas desde diferentes momentos temporales, también existen herramientas que vamos a ver ahora que son muy interesantes. Otro elemento que veo que en nuestras organizaciones suele ser como problemático es todo el tema de la gestión documental. Entonces, si tenemos una empresa con la que estamos empezando, existen determinadas herramientas que casi a modo de una wiki nos van a permitir documentar y ordenar todo esto que estamos haciendo, desde toda la parte de incorporación de personas o la parte de la documentación de protocolos, o etcétera, yo qué sé. Todo ese tipo de actividades que tienen que ver con documentaciones que queden invisibles y muchas más, pues tenemos un montón de herramientas. Y pongo por último el tema del mail, porque últimamente, o sea, el uso del mail casi se parece como a un burofax, ¿no? O sea, el mail es algo que se lleva a determinadas cuestiones súper serias. La forma de redactar un mail es una redacción muy pensada y demás. Por supuesto, también podemos incorporar herramientas de inteligencia artificial para que nos ayuden a redactar esos mails,
pero es como una parte como muchísimo más formal, ¿no? Y entonces, dentro de este contexto, entonces, de coordinación lateral y de qué nivel de seriedad es el que vamos a tener que usar dentro del desarrollo de nuestra actividad, bueno, pues vamos allá y vemos algunas cosas, ¿no? Bueno, como decíamos antes, ¿no? O sea, mensajería instantánea para determinadas cosas y lo justo, ¿no? Porque a veces es completamente invasivo cuando dentro de tu app tienes aquí como eso, pues 2000 avisos. Bueno, un estrés. La cosa, cuando hay que generar citas, sobre todo cuando tenemos unos usuarios que nos permiten incorporar este tipo de cosas, estén herramientas como Calendly, donde es la otra persona la que agenda la cita que quiere establecer contigo. Porque yo lo que estoy dando dentro de Calendly son las posibilidades que mi horario tiene para poder ubicar determinadas acciones, una reunión, una cita con un cliente, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, herramientas de este estilo, que lo que permiten es que yo pueda seleccionar las horas disponibles para poder generar una cita, facilita, y sobre todo la experiencia que a mí me está dando, es que el cliente está mucho más pendiente bueno, y decide realmente dónde quiere ubicar esta reunión o esta entrevista o lo que sea, y que nos evita a nosotros tener que estar con mensajes, con 300.000 mensajes de puedo, no puedo, me conviene, no me conviene, ¿no? De esa manera, que es una forma que facilita mucho todo ese tipo de cuestiones. Cuando estamos hablando, como decía antes, de conversaciones contextuales y asíncronas, me refiero a herramientas, entre otras, como por ejemplo Slack o Discord o cualquiera que nos permita como una red social corporativa, ¿no? A fin de cuentas, ¿de qué se trata? Bueno, pues que podemos establecer determinados temas ubicados en canales, que se puede gestionar la privacidad de esos canales, que cada conversación esté asociada a un asunto en concreto y que, de hecho, en algunos casos, determinados automatismos se pueden incorporar. Por ejemplo, que yo en Slack, después de una conversación, concretamos cuál es la tarea y que desde dentro de Slack puede establecer esta tarea generada automáticamente en Asana, que es otro programa que nosotros utilizamos para la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, como decía, pues eso, que sea multiplataforma, multidispositivo, que tenga integración de apps y que al final también su experiencia de usuario sea amable. En determinadas ocasiones, si nos encontramos con personas que no están como muy por la labor o que no les interesa o que están lejos de determinadas tecnologías, pues esto va a ser una barrera. Si este espacio de trabajo pues no es amable para poder incorporarlo, depende del tipo de actividad que tengamos, ¿no? Claro, en la parte de repositorio wiki, bueno, pues Notion es una herramienta muy, muy, muy versátil que nos va a permitir generar espacios de documentación muy, muy, muy fáciles de llegar, de usar y de compartir, ¿no? Para proyectos pequeños puede ser útil incluso trabajar con Trello, que también podría ser usado de muchas maneras porque es muy versátil, pero creo que no aguanta demasiado la parte de multiproyectos, sobre todo porque la capa de filtrados pues se hace un poco más tediosa que en otras posibles soluciones, ¿no? Vale. A la hora de hablar de qué tipo de herramientas de gestión de proyectos podemos usar, que hay 200.000, bueno, pues podríamos hacer un poco este tránsito, ¿no? Bueno, para mí tiene mucho que ver con qué herramientas me va a dar, ¿no? Por ejemplo, qué vistas me va a permitir, ¿no? O sea, qué información es la que me va a generar esa aplicación de gestión de proyectos. Bueno, pues desde un punto de vista básico, por supuesto, que me dé una lista de tareas y que la pueda ver desde el punto de vista de mis tareas y las tareas de mi equipo, ¿no? Esto me permite sobre todo valorar la capacidad de contingencia que va a tener mi equipo en relación a un momento concreto y en un proyecto concreto, ¿no? Y luego otra vista que me parece fundamental que tengan, obviamente, es que sea un tablero Kanban, es decir, que yo pueda estar moviendo tarjetas de izquierda a derecha, que tengan que ver con un desarrollo ágil, que me permitan contener la cantidad de tarjetas de tareas que quiero desarrollar en un sprint o en un momento concreto. Bueno, esto es el tema de tareas por columnas, ¿no? Sobre todo esta mirada a mí lo que nos permite, sobre todo, que tengamos el foco en cuáles son los siguientes pasos y que quién está detrás de esas tareas y cómo se distribuye y demás, ¿no? A nivel de gestión de proyectos, pues
elementos de vista más avanzados, pues sería que nos permitiesen ver el proyecto en forma de cronograma, que al final no deja de ser un diagrama de Gantt, que cuando lo podemos incluso monitorizar entre lo que está planificado y la desviación que se está dando, pues nos permite ver la ruta crítica de ese proyecto. Es decir, estamos saliéndonos de lo que estaba planificado, se está llegando, no está llegando, la entrega está siendo rápida, está siendo más lenta. Bueno, nos permite de alguna manera monitorizar, ver y estudiar qué es lo que está sucediendo con la resolución de esas tareas que tenemos en ese proyecto y las relaciones además que se dan entre ellas, ¿no? Y por último, pues eso, dentro de esta cuestión, pues también que me den un calendario, que a mí me gusta mucho usar la vista de calendario porque me permite localizar dónde tengo grandes pegotes de trabajo e ir para poder digerir de alguna manera esto en esa vista de calendario. Cuando consigo aglutinar todos mis proyectos de todas esas tareas que están asignadas y verlas en una misma vista, y a esto que puede ser mis tareas y veo que tengo demasiadas, bueno, esto me ayuda porque puedo tomar decisiones para intentar desatascar de alguna manera. Esto en algunos casos, estos calendarios pueden sincronizarse con otras herramientas, desde un calendario de Google, etcétera. Lo importante es que sean bidireccionales, es decir, que realmente actualicen en un lado y en otro. Esto ya es magia, ¿no? Y ya cuando estamos ya en nivel Dios es cuando aparecen herramientas de la inteligencia artificial o de generación de reglas que permiten que se puedan automatizar después de determinadas acciones. Desde el momento en que tú clicas un botón, esa tarjeta puede ir dando diferentes pasos, asignaciones a otras personas o con avisos o con generación de acciones como enviar un mail a, etcétera. Cuando ya esas herramientas tienen este tipo de soluciones, pues me parece que son fantásticas y una buena elección. Para nosotros en este momento estamos trabajando con Asana, pero previamente trabajamos con Gray, trabajamos con Trello, trabajamos con Redwood también, bueno, pero es que como hay 200.000, bueno, pues seguramente que cada uno tiene que intentar localizar aquella que le sirva para resolver de forma más adecuada el trabajo en su equipo, ¿vale? A la hora de decidir e implementar esto dentro de un equipo de trabajo, bueno, pues lo ideal sería saber en qué procesos de trabajo lo vamos a poder incorporar y luego valorar realmente si nuestro equipo está en disposición de poder desarrollar esto, porque no siempre es posible, ¿no? En una experiencia que tuve con un trabajo de un equipo extenso en una red de centros de cultura, pues me encontré con que la mitad del equipo estaba bueno, pues no con muchas ganas de poder incorporar este tipo de tecnología, ¿no? Seguiría prefiriendo el mail, a pesar de tener mails con cadenas de 50 y 60 mails que eran imposibles de digerir, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver mucho con la curva de aprendizaje y valorar también cuál es el coste de implementar esta capacitación y el coste que tiene esa curva de aprendizaje que queremos hacer en determinadas herramientas. Aunque lo cierto es que cada vez parece que son que están mejor diseñadas, son más intuitivas, etcétera, ¿no? Y que luego muchas veces, es decir, si queremos formular estas automatizaciones, las podemos generar desde nuestro propio equipo o tenemos que contar con un departamento de IT externo que nos prepare y nos desarrolle todo esto, ¿no? Y también, por otro lado, es decir, si nosotros, en este caso, que estamos trabajando con proyectos, ¿cuál es el enfoque de trabajo con proyectos? ¿Somos más de trabajos ágiles, de desarrollos ágiles, o trabajamos más en modelos de gestión de proyectos en cascada, más tradicionales, etcétera, ¿no? Bueno, a la hora de decidir estas herramientas, bueno, pues valorar cosas como cuál es el estado de consolidación de apps, es decir, me van a dejar tirado o esta empresa puede petar en cualquier momento y desaparecer. Bueno, ¿qué está sucediendo ahora mismo con esta borrachera de aplicaciones de inteligencia artificial? Nos estamos encontrando que algunos son desarrollos un poco digamos que no parece que vayan a tener demasiada consistencia en el tiempo. Entonces imagínate que estás dando un desarrollo importante a tu equipo para que se pueda incorporar en determinadas herramientas y que desaparecen en cuestión de meses, ¿no? Porque estamos hablando de startups que están haciendo todo este tipo de testeo, de prueba, desarrollo y demás. Por lo tanto, esto es una cuestión que para mí sí que es importante, porque lo cierto es que en algún momento nos sucedió que escogimos alguna herramienta para hacer un desarrollo en un momento dado, que era pues un CRM de una propuesta de una empresa que estaba empezando y prácticamente desapareció, ¿no? Entonces, bueno, cosas de ese estilo son interesantes.
atender al nivel de iteraciones, al nivel de entregas, de correcciones y de actualizaciones que nos está dando, sobre todo en temas de vulnerabilidad y de ciberseguridad, etcétera. Y por supuesto, claro, esto cuando nos cuesta, si son, digamos, es decir, estas herramientas pertenecen a grandes empresas o son, bueno, pues desarrollos puntuales que están haciendo pequeños equipos, ¿no? Vale, a la hora de pensar en cómo tenemos que incorporarlas, pues lo mismo, empezar desde lo pequeño, ¿no? Primero de esa selección y hacer una prueba preliminar para luego poder hacer con una parte del equipo una iteración sobre una experiencia de trabajo para luego de ese aprendizaje poder llevarla a un nivel más interesante, ¿no? Sobre todo porque imagínate poner en marcha todo lo que puede ser un CRM, ¿no? Donde se gestiona todo el tema de relaciones de clientes y demás, ¿no? Que solo empieza a dar resultados cuando empecemos a tener muchos datos, ¿no? Claro, es que vamos a incorporar medio año de datos para luego decir que esta no es la opción. Bueno, pues el escalado y el testeo es importante a la hora de decidir qué herramientas de este estilo podemos ir incorporando, ¿no? Cuando planteamos la incorporación de estas nuevas herramientas en nuestros equipos de trabajo y sobre todo cuando estamos empezando con un negocio, puede suceder que no funcionen. Entonces, un sistema sencillo de poder valorar esto es ir anotando los errores que se están dando sobre el desarrollo de esto que estamos haciendo. ¿Y qué sucede cuando se cometen errores dentro de la organización y sobre todo en la implantación de este tipo de herramientas? Bueno, pues puede suceder que existe un error del diseño del sistema. Desde nuestra empresa estamos enfocando una forma de coordinarnos, por ejemplo, y está mal diseñada, lo que hace que se cometan errores, no sé, se vaya la información, etcétera. Entonces, sí, podemos incorporar este sistema de mejora continua que el error sirve para ir evolucionando y llevándolo a otro lugar. Hay otra capa del error que se comete, que es un error de ejecución humana, y esto tiene que ver muchas veces con que las personas no están capacitadas en ese momento para trabajar con esa herramienta. Bueno, pues era cuestión de invertir más tiempo, más dinero y más recursos para que esos posibles errores de coordinación dentro de un equipo, pues que realmente se puedan mejorar gracias a esa capacitación. Y luego, los errores pueden ser de forma intencionada, ya sean de ejecución humana, por ejemplo, y tienen que ver con otras cuestiones que están ajenas al tema de que queramos implantar un nuevo sistema, y tienen que ver con temas de clima, de trabajo, de cultura, de objetivos, de desempeño, de conflictividad, etcétera, ¿no? Bueno, en algunos casos, pues, experiencias por donde pude trabajar que tenían que ver con esta implantación de herramientas, pues descubrí que había esas tres categorías como mínimo, ¿no? Que tenían que ver con diferentes, errores de diseño pero bueno, el más difícil de llevar por aquí es cuando existe, pues bueno, una organización que tiene una serie de conflictos que los hacen mucho más complejos. Y luego, pues a nivel de gestión, bueno, pues RPs, CRMs y RPAs, etcétera, ¿no? Que realmente nos van a pedir un montón de información y que luego nos van a facilitar muchísimas actividades. Desde el punto de vista de gestión, pues existen herramientas modulares como Odoo, otras que están ahora mismo funcionando un montón como es Holded, y otras que tienen que ver como gestión de recursos humanos como Factorial. Bueno, hay 200.000 ahora mismo. Cualquiera de ellas son recomendables siempre y cuando respondan a las necesidades que tu organización, que tu empresa, que tu proyecto de emprendimiento está requiriendo, ¿vale? En algunos casos, bueno, pues lo que podemos hacer es aprovecharnos de determinados conocimientos, determinadas herramientas para áreas muy concretas y ver cómo lo están sacando. Por ejemplo, algunas plataformas ahora mismo como Metricool en gestión de redes, que lo que nos está permitiendo realmente es tener una herramienta súper sofisticada a la hora de trabajar con todo el tema de gestión de redes y demás. Bueno, a nivel de qué ejercicio podríamos hacer, bueno, pues a veces es interesante ver cómo hacen estas grandes marcas. Lo pongo a propósito esta de zapatillas, porque es súper interesante ver cómo si nosotros nos suscribimos, nos acribillan, ¿no? Y estudiar los tiempos en cómo
las interacciones automatizadas que plantean sobre nuestra navegación, sobre nuestra consulta, sobre, ¿no? Es decir, a partir de estas grandes marcas, intentar reconocer cuáles son sus mecanismos de un inbound marketing, es decir, cómo nos están generando una serie de atracción hacia su propuesta, y lo hacen de una forma muy sofisticada utilizando un montón de herramientas digitales, ¿no? O sea, este es un ejercicio que se puede hacer, pongo pero podría ser cualquier cosa, de cualquier tema, ¿no? Pero es interesante seguirlo, ¿no? Es interesante ver cómo realmente lo están utilizando y descubrir incluso, ¿por qué no?, inspiración en alguna de estas propuestas de alguna empresa que pueda ser interesante, ¿vale? Vale. Dentro del tema de productividad personal, aunque no nos vamos a parar demasiado, pues bueno, estos son grandes clásicos, ¿no? Es decir, cómo podemos incorporar sistemas como GTD, de Getting Things Done, que es un sistema que te ayuda a estructurar la toma de decisiones en tu día a día para ser más productivo. Hay muchas fórmulas de productividad, muchísimas formas de productividad. ¿Qué sucede? Que muchas de estas herramientas están basadas en estos sistemas de productividad. Por lo tanto, la forma de estructurarse y de generar el flujo de trabajo interno se puede construir de esta manera. Por ejemplo, Asana se podría, Asana o Trello u otros, pero bueno, Asana se podría rediseñar para que tuviese el formato, la estructura y los flujos de trabajo que genera en este caso pues una metodología de productividad personal como GTD. Y por supuesto no podemos olvidar toda esta cuestión de herramientas que se conectan entre ellas y que generen automatizaciones, ya sean desde las nuevas aplicaciones que aparecen en nuestros móviles o en otras clásicas donde realmente nos permite conectar, pues si yo hago esto en este sitio, en esta aplicación, pues entonces que suceda esto en esta otra, ¿no? O que hagan una serie de activadores, ¿no? De triggers que luego activan procesos de trabajo, ¿no? dentro de nuestro flujo personal y por lo tanto también, ¿por qué no?, dentro de nuestra organización. Vale. Bueno, ya para acabar entonces estas explicaciones de qué tipo de herramientas son las que podemos estructurar, bueno, pues lo primero sería para mí valorar y validar cuál es esa cultura organizacional para poder decidir aspectos de complejidad que tienen que ver como la resistencia al cambio, la curva de aprendizaje y cuál es la medida del éxito, es decir, en qué medida vamos a valorar que esto está realizado como tal, o sea, esto está entregado, esto está hecho y esto está concluido con éxito. Bueno, estos son 3 elementos a valorar antes de iniciar la incorporación de determinadas herramientas, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque a fin de cuentas, si detrás de todo esto lo que tenemos son personas, pues habrá que saber cómo estas personas están dispuestas para poder hacer este cambio, ¿no? Este desarrollo, ¿no? Cómo se incentivan, cuáles son las mejoras, etcétera. Y sobre todo desde esta valoración que estamos viendo que en algunos casos, así como hay gente muy entusiasta de las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, pero hay seguramente determinadas organizaciones donde esto no va a suceder así, ¿no? Por otro lado, la otra forma tiene que ver con la aportación de valor al cliente, es decir, lo que estamos haciendo en este cambio organizacional va a repercutir directamente, por un lado, en la rentabilidad y en la eficacia y eficiencia de mi equipo en relación a lo que estoy prestando a mi cliente, incluso en la rapidez, en la forma de responder y demás, y luego otra parte también en la experiencia de usuario, es decir, mis clientes van a notar esta mejora en relación a cómo yo estoy prestando el servicio, cómo estoy entregando el producto, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la posición en la que deja a mi cliente esta incorporación? Vale, como ejemplo, bueno, pues en un momento dado, cuando determinadas compañías de telefonía deciden automatizar todos sus procesos y establecerlos con chats, con bots que al final están guiando de alguna manera nuestra conversación, te encuentras con el que hay muchas personas pues que están muy incómodas con esta cuestión, ¿no? Porque al final estás canalizando todo este flujo de información con una conversación de un humano con una máquina que no siempre resulta positivo. En determinadas empresas esto está como muy sofisticado, pero a remolque, pues pongo como ejemplo pues una administración que todo está conectado en base pulsa 1, pulsa 2, pulsa 3 y te puedes pasar así hasta 5 minutos hasta que llegas a un lugar
que no sabes si ese lugar es el lugar en el que tienes que estar y que, por supuesto, es probable que una vez que se activa la llamada, pues que esto pueda fallar. Bueno, a esto me refiero con lo de aportar valor al cliente. Cuando estamos decidiendo incorporar estos cambios, ¿hasta qué punto realmente están haciendo una aportación de valor a nuestro cliente? Y por último, valorar si este tipo de cuestiones que estamos incorporando están aportando más valor a la empresa desde el punto de vista de su necesaria y prácticamente obligatoria transformación digital, si no lo es ya, ¿no? Bueno, pues se tiene que ver con todas esas cuestiones de automatizaciones, de procesos que se pueden rediseñar para que se vuelvan digitales, o porque procesos que tienen que desaparecer para que se incorporen otros procesos completamente digitalizados. Bueno, en cualquier caso, tendrían que servir para poner en valor el factor humano. ¿Cuál es el factor humano que queremos que esté en valor dentro de nuestra empresa, y cuáles son aquellos factores que antes eran humanos y ahora ya no lo son, y cómo repercuten esto en la dinámica y en la propuesta de valor de lo que estamos haciendo en nuestro diseño de negocio, ¿no? Y por último, igual de importante, todo esto que estamos montando, de qué manera se estructura desde el punto de vista de ciberseguridad y nubes y etcétera, ¿no? Que realmente no nos pueda crear un gran problema de seguridad y de datos las decisiones que estamos tomando a la hora de incorporar todas esas cuestiones de nuevas herramientas y en procesos de la empresa y demás. Bueno, sí, a modo de resumen, lo que tenemos aquí pues es una idea de cómo llegar a seleccionar herramientas. Bueno, está claro que cada negocio va a tener que definir en sus procesos cuáles son estas herramientas, pero lo cierto es que a día de hoy tenemos una oportunidad, como nos está contando Raquel en sus cápsulas conectadas con la inteligencia artificial, en una oportunidad de poder dar un salto cuantitativo y cualitativo al desarrollo de los negocios desde el punto de vista de la eficacia y de la productividad personal, ¿no? Entonces, bueno, esto debería permitirnos, pues por lo menos también reflexionar, pues bueno, qué tipo de aspectos nos pueden llevar a innovar en la forma de decidir, de estructurar, de convertir en valor lo que estamos haciendo en nuestras empresas. Y hasta aquí este viaje de 3 temas que nos parecían muy interesantes, y complementar de esta manera las formaciones que a día de hoy estamos haciendo ya a nivel presencial en las diferentes facultades durante esta semana de la innovación y la creatividad de la Universidad de Vigo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo soy Diego Parajo y estoy encantado de haber podido comentar y participar en estas cápsulas. Gracias y chao.